Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Pongo en contexto, leo de F.com, ha sido noticia que la Fiscalía de Colombia presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, el primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio. Este organismo detalló en un comunicado que radicó escrito de acusación ante los juzgados penales del circuito especializado o circuito especializados de Barranquilla en contra del señor Petro Burgos por los delitos imputados y que un togado designará al juez que llevará a cabo el juicio. A Petro Burgos lo detuvieron el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia que le permitió responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso. Aquí me detengo, porque ¿qué ha pasado? Ricardo González Sucre es periodista colombiano, lo tenemos ya conectado para que justamente actualice esta información. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Hola Gladys, un saludo a ustedes allá en Unos Radio, ¿cómo va todo? Bien, bien, gracias Ricardo. Bueno, ¿él por qué no ha cumplido ese compromiso? ¿De qué manera ha incumplido? Pues digamos, esa es la información que había venido ventilando en Colombia desde hace varios días y es que Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Petro, no había entregado la información que había prometido hace casi 2 meses, cuando tú lo decías muy bien, a finales de julio fue capturado por la supuesta entrada de dineros a la campaña presidencial de Petro a través suya, del presidente Petro. Ujú. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Y se los digo rápidamente que eso es lo más, o es muy importante en esta Ujú. explicación. Su ex esposa, Daisuris Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, reveló en febrero pasado que había dos aportantes a la campaña del presidente Petro que pagaron, dos supuestos aportantes que dieron dineros a través de Nicolás Petro. Eso es un ex narcotraficante que estuvo extraditado en Estados Unidos y un contratista controversial aquí en Colombia. La mujer desde ese momento dijo que la campaña no había recibido ese dinero, pero que Nicolás Petro se había quedado con esa plata. Por eso es que finalmente a él lo vinculan al proceso. Nicolás Petro dice que va a colaborar para no terminar en la cárcel, pero durante mes y medio eso no ha ocurrido y ya les contaré, si me lo permiten, el contexto Ujú. que hay detrás de esa colaboración, por qué se pudo haber frustrado. A ver, te seguimos escuchando, Ricardo. Bueno, pues sí, básicamente lo que dice la Fiscalía es que Nicolás Petro no ha colaborado con la justicia y hay ahí un mensaje de Nicolás que ha llamado la atención y es que ayer a través de Twitter, cuando se conoció que la Fiscalía había radicado una acusación formal para llevarlo a juicio en un juzgado de Barranquilla, Nicolás Petro envió un mensaje diciendo, comillas, no me arrodillaré al verdugo. Y llama la atención Ujú. que el presidente Petro en un discurso que había dado en plaza pública el 3 de agosto, cuando Nicolás dijo que iba a colaborar con la justicia, Petro padre le dijo a Nicolás, el consejo que le doy a mi hijo es no se vaya a arrodillar ante el verdugo, que en este caso ninguno lo ha dicho, pero de forma tácita se están refiriendo al Mm. fiscal general Francisco Barbosa, un hombre que ha sido crítico, opositor del presidente Petro y que fue nombrado durante el gobierno de su antecesor, el gobierno de Iván Duque. Pero todas estas Petro también, dentro de las noticias que justamente tienen que ver con el hijo, una de las cosas que se subraya es que se desmarcó, ¿no? Desde el inicio de este problema, que lo afecta, obviamente, de este primogénito. Y bueno, sí, él dice bueno, que le duele, lógico, lo que considera una autodestrucción de su hijo, que espera que pueda Sí. reflexionar sobre sus errores, pero también se sabe que lo ha visitado en la casa de Barranquilla, ¿correcto? Eh, Ahora te... Ajá. exact, exactamente, ha habido una evolución, si se quiere, en medio de este caso, que es lo que ha llamado la atención de la Fiscalía, que ahora ya no ve Ujú. a Nicolás Petro como un aliado, sino como alguien al que puede llevar a las rejas, a la cárcel, si un juez Ya. lo considera así. Pero también ha habido una evolución en la relación entre Petro hijo y Petro padre. Les cuento.
Cuando se conocieron estos hechos, el presidente Petro estuvo muy molesto y hubo un mensaje que es el que tú estás leyendo cuando capturaron a Nicolás, diciendo que lamenta esa autodestrucción de su hijo. El mismo Petro da una entrevista diciendo que él no había criado a Nicolás, algo que es cierto, pero que no deja de sonar feo, que él no lo había criado por su presencia en la guerrilla del M-19, que lo mantuvo en la clandestinidad. Y ese distanciamiento quizás se ha recortado durante este último mes, por lo que decías, por lo que Petro, padre, el presidente, fue a visitar a Nicolás a su casa en Barranquilla, porque Nicolás termina diciendo que la fiscalía está politizada y porque, como te decía, termina usando la misma frase de Petro Claro. Papá para justificar la defensa que ahora viene enfrentando a la fiscalía, no desde o relacionándose con la fiscalía, no desde la mirada de un colaborador, sino de un acusado. Dentro de ese marco de no arrodillarse, ¿no? Sugerido. Exactamente, no arrollarse al Claro. verdugo. Claro, y entonces ahora, bueno, desde el punto de vista de investigación, incluso de la información que se ha compartido, si es que se ha compartido o está en sumario, pero en definitiva, ¿qué tanto puede salpicar al presidente de Colombia? A su padre. Esa es, digamos, la gran pregunta que hay desde hace varios meses en Colombia, pero con dos detalles. El primero es que la fiscalía no es la competente para investigar al presidente. La Ah, fiscalía, el presidente tiene un fuero que lleva a que su caso primero sea visto en un juicio político, un eventual juicio político, y después sea llevado a la Corte Suprema de Justicia. Pero el insumo más grande que iba a tener el Congreso, la oposición al presidente Petro, para llevar o adelantar un juicio político contra el presidente, pues era lo que obtuviera la fiscalía, la información que obtuviera la fiscalía de Nicolás exacto. Petro. En algún momento se llegó a decir el presidente está contra las cuerdas porque la fiscalía, un ente que está en manos de un opositor, va a tener información muy delicada de parte de su hijo, y eso es finalmente lo que no ocurrió durante este mes y medio. La fiscalía no obtuvo esa información, esa prueba reina de la irregularidad en la financiación del presidente, así que por ese lado de alguna manera respira tranquilo el presidente porque su hijo no lo va a crucificar de alguna manera, A pero pues sí hay comprometer. otros testigos que pueden ahí involucrar la posible financiación irregular de esa campaña. Por lo pronto, entonces, lo que se espera es esa decisión de llevarlo a juicio, ¿no? Que podría ser en cuánto tiempo. La decisión de la fiscalía es de llevarlo a juicio, presentar las pruebas, aunque aquí hay varios matices. Por un lado, el abogado de Nicolás Petro dijo en las últimas horas que ellos iban a colaborar con la justicia, pero que no están en los tiempos. Un mensaje que es contradictorio por todo esto que les digo de lo que viene diciendo Nicolás, por lo menos públicamente en redes sociales. Y aquí empieza un trámite judicial que puede llevar de 2 a 3 meses, y que de aquí en adelante ese factor, el factor tiempo, entra a ser determinante porque la fiscalía va a cambiar de cabeza en el próximo mes de febrero. El Mm, presidente Petro, como tienen derecho todos los presidentes de Colombia, ya envió una terna para elegir al reemplazo de Francisco Barbosa, así que este factor de los tiempos de alargar la espera también va a influir allí en la decisión que eventualmente se tome sobre Nicolás Petro, aunque una última salvedad, Gladys, el presidente Petro le pidió a la Corte, cuando presentó la terna para fiscal, le pidió a los magistrados de la Corte Suprema que eligieran un fiscal diferente, un fiscal ad hoc, un fiscal con el que él no tenga nada que ver, para que siga el caso de su hijo Nicolás, tratando de dar aquí las garantías a la justicia colombiana. ya. ¿Y qué posibilidades de que le acepten esa terna que está mandando justamente para aprobar y que cambie la fiscalía? Eso puede avanzar. Pues hoy hay una noticia con eso. El presidente Petro fue a la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas, se reunió con el presidente de la Corte, que es la Corte la que elige la terna, elige el fiscal a partir de esa terna, y Ujú. dice, el presidente se presentó hoy allí para cambiar uno de los nombres de la terna, y lo que se dice en los corrillos políticos del país es que las relaciones entre el presidente y la Corte están en buenos términos y que no habría razón para que la Corte no eligiera fiscal a partir de esa terna, aunque ya ha habido antecedentes, como le ocurrió al expresidente Álvaro Uribe, que al que la Corte de ese momento, la Corte que estaba chuzada por el DAS de su presidencia, pues no le quiso elegir la Corte Mm, al fiscal que envió. Así que de eso todo se ha visto en Colombia. Veremos si ese ¿Qué caso se pasa? repite, o por lo menos aquí sí nombran fiscal del presidente.
Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Como periodista colombiano, además, actualizando la información y poniéndonos en contexto de lo que ocurre, por ejemplo, en este caso del hijo de Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, me refiero a Nicolás Petro Burgos, que está, bueno, ya comprometido, como decíamos al inicio, o estaría comprometido por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y por lo cual podría ir a juicio, por lo menos es lo que pretende la Fiscalía de Colombia, así que seguiremos revisando este y otras historias del mundo, además de un país que está al lado de Venezuela y que lo que ocurre en uno y el otro, pues definitivamente siempre nos termina incidiendo, incluso en nuestras dinámicas de vida. Ricardo González Sucre, periodista, son las 3:38, me corresponde bueno, hacer ahorita un inciso.